Jesús dijo, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Permite que la palabra de Dios que te enseñamos y te predicamos se haga en ti, se convierta en ti, en espíritu y en vida. Amén. Vamos sin más preámbulo a esta enseñanza del día de hoy, a labios de una de nuestras maestras, Gladys Díaz. Gladys. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, es un honor estar aquí nuevamente. Como siempre, ¿verdad? Enviándole un abrazo fuerte de parte de nuestro apóstol Roberto y nuestro apóstol Judy Comesaña. Y en esta noche voy a hablar de un sacrificio vivo y vamos a estar discutiendo el verso para ver qué Pablo quería proyectar con este verso. Y leemos en Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y para comenzar, quisiera hacerme esta pregunta o hacerles esta pregunta. Si ustedes alguna vez han escuchado esta frase que dice, los grandes logros del ser humano están basados en sacrificios. Y es muy cierto, como dice el dicho, las cosas importantes nos cuestan sudor, nos cuestan trabajo. Porque algo que viene fácil no es tan bueno. Para que tú tengas algo que valga la pena, tienes que pasar trabajo. Por eso es que, ¿verdad? A los niños los enseñamos. Le compramos un carrito y no se lo compramos nuevo para que ellos aprendan, ¿verdad? Que si le compras uno nuevo y dice, ay, vamos a desbaratar este carro, vamos a darle por las 4 esquinas. O todo tiene que tener un sacrificio para aprender de esto. Y hoy vamos a hablar de un sacrificio vivo. Y busqué la definición de sacrificio y existen 2 formas de utilizar esta palabra. Número 1, el sacrificio es como esfuerzo, como trabajo, las condiciones que una persona se impone a sí mismo para lograr alguna meta o beneficiarse de algo. Y también es una ofrenda hecha a algo o a alguien considerada como santo, divino, en señal de reconocimiento u obediencia, temor o para pedir un favor. ¿Verdad? Y todos sabemos que Dios mismo envió a su Hijo amado como cordero para ser sacrificado, ¿verdad? Para que el precio del pecado de toda la humanidad sea pagado y nosotros podemos tener vida eterna. Y porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, para que esta vida sea eterna y se haga realidad en nuestras vidas, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Pues todo no es de gratis. Y el apóstol Pablo nos aconseja que debemos hacer porque nosotros también nos toca sacrificar algo. Y vamos a leer de nuevo, ¿verdad? Vamos a ir por partes. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando él dice así que, como le estaba diciendo antes, ¿verdad? En todos los capítulos anteriores, como le estoy diciendo antes, hermano, os ruego. Y cuando tú ruegas, llegas al punto de que tú te humillas. Cuando nosotros a veces tenemos nuestros hijos y les decimos, mira muchachito, cuando tú salgas de la escuela, ven directamente para acá, por favor, yo te lo estoy rogando, te lo estoy pidiendo, ¿verdad? Porque deja las amistades que tú tengas, etcétera, etcétera. Nosotros les rogamos, pero cuando nosotros rogamos, llegamos al punto de humillarnos. Y cuando dice, ¿verdad? Teniendo en cuenta las misericordias de Dios, cuando él habla que dice, os ruego por las misericordias de Dios, teniendo eso en cuenta ustedes, las misericordias de Dios, o sea, reconociendo cuán misericordioso es Dios y que ha sido con nosotros sin nosotros merecerlo. Primeramente, ¿verdad?
las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Las misericordias, mi salvación, mis hijos, mi salud. Y podríamos seguir enumerando y la lista pues no se acabaría de todas las misericordias que Dios tiene para nosotros. Estar vivos en estos momentos cuando ha pasado una pandemia, ¿verdad? Yo digo pasado porque no está 100%, aunque todavía está rodando por ahí. Pero poder dar gracias a Dios, ¿verdad? La misericordia de Dios que todavía nos tiene aquí parados y nos tiene vivos, vivitos y coleando, como dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Nos tienen aquí. Ahora, yo le estoy diciendo a ustedes que pensando en todas esas misericordias que Dios, hagan esto. ¿Qué van a hacer? Que presentéis vuestros cuerpos. Ahora, nótese que no dice que presente el cuerpo de la amiguita, del hermanito, del primo, de la mamá, que presentéis vuestros cuerpos, porque esto es algo que es una necesidad personal. Ahora, todo tu ser es entregado a la voluntad de Dios. Presentando vuestros cuerpos significa que Dios te quiere a ti, no solo tu trabajo. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne y mente, sabemos que cada uno de estas cosas vive en nuestro cuerpo. Ahora, cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu también van con él. Muchas veces por la falta de ayudas en las iglesias, algunos se encuentran constantemente trabajando en la obra y se hace difícil entregarse ellos mismos en intimidad con Dios por la presión que tienen del trabajo. Y casi siempre eso pasa, ¿verdad? Algunas personas están tan ocupadas que es difícil entregarse ellos mismos. Otros simplemente trabajan y trabajan pensando que esto es lo que le agrada a Dios, pero se olvidan de entregarse ellos mismos como sacrificio vivo a Dios. No porque no quieren, sino porque están tan ocupados que a veces no pueden. Ahora, el cuerpo humano está compuesto en tres, ¿verdad? Sabemos que es alma, espíritu, alma y el cuerpo físico. En el alma encontramos la voluntad, los deseos, las metas y el intelecto. Y en el cuerpo es el medio en que nuestros sentidos transmiten información al alma. Y entonces el espíritu se deleita en lo espiritual. Ahora, en otras palabras, todo lo que entendamos que nos pertenece es entregado todo a Dios. Ahora, sacrificio vivo es un acto donde todos nuestros sentidos están conscientes. Es como si tú fueras a la sala de operación y te hicieran una operación sin anestesia. Estás consciente de todo lo que está pasando. Entonces, el sacrificio es vivo porque permanece vivo en el altar. Y al estar vivo, pues uno lo siente. Y después, ahorita vamos a discutir eso. Entonces, hay que morir al pecado. Y el que muere el pecado, pues por supuesto es porque estaba vivo, ¿verdad? No puede estar muerto y morir. Ahora, la santidad que traemos al altar es una decisión de santidad y ceder a la obra de santidad en nuestra vida. ¿Verdad? Jesucristo estuvo vivo en la cruz y por estar vivo sufrió hasta morir y superó el estado físico siendo transformado a un cuerpo glorificado. Ahora, bajo el antiguo pacto, ¿verdad? De antes, Dios aceptó los sacrificios de animales. Sin embargo, estos fueron solamente una tipología del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Ahora, debido a este sacrificio final en la cruz y que fue una vez y para siempre, los sacrificios del Antiguo Testamento quedaron obsoletos y ya no tienen ningún efecto. ¿Verdad? Ahora es otra cosa. Dice en Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no echó de manos, es decir, no de esta creación. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Para aquellos que están en Cristo, por la virtud de la fe salvadora, la única adoración aceptable es ofrecerse totalmente al Señor. Nos ofrece totalmente al Señor.
Y bajo el control de Dios, el cuerpo del creyente que aún no ha sido redimido puede y debe ser rendido a Él como un instrumento de justicia. Si vamos a Romanos 6, 12, 13, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 8:13 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el espíritu habéis morir las obras de la carne, viviréis. En vista del sacrificio final de Jesús por nosotros, esto es solamente razonable. Entonces, no es que Dios quiere vernos sufrir a nosotros, pero cuesta, ¿verdad? Porque hay costumbre a través de nuestra vida, costumbres o cosas o personas adheridas a uno por mucho tiempo que se han convertido en un miembro más de nuestro cuerpo. Ahora, imagínese usted como si tú tuvieras un brazo extra y te lo arrancaran sin anestesia y sin nada, claro que te va a doler, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, venimos con rencores, venimos con envidia, venimos con orgullo, con vicios, ¿verdad? Pero que todo esto es no difícil, pero duele dejarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo va trabajando en uno y va quitando cosas, pero duele. Por ejemplo, ¿verdad? El cigarrillo tiene nicotina, da muchos efectos secundarios cuando tú lo dejas. Las drogas, ¿verdad? Cuando las personas usan heroína y quieren dejar la heroína, le da dolores de cabeza, no quieren saber de nadie, se le descompone el estómago, le duelen los huesos. Entonces, si tú estás en un proceso de dejar todo eso, ¿verdad? Te va a doler. Por ejemplo, el café, ¿verdad? No estoy diciendo que el café, ¿verdad? Es una droga, ni estoy diciendo que el café hace daño, ¿no? Eso hay que, para la gente que toma, ¿verdad? Para despertarse en la mañana, y si es coladito en el colador, mejor todavía. Pero yo personalmente, pues, me encanta el café, pero no puedo tomar café porque me hace daño. Pero cuando yo dejé de tomar café, pues fue un proceso, ¿verdad? Dolores de cabeza, no quería saber de nadie, me molestaba todo porque cuando paso todavía por el olorcito que da de café, solamente hago, ay, qué bueno, pero no me lo puedo probar. Y todas esas cosas duelen por más insignificantes que sean. Amistades que no convienen, ¿verdad? Que uno tiene que dejarlas, aunque sean amistades que han estado por años con uno, pero llega en el momento que tú dices, esa amistad realmente, ahora yo estoy en otros caminos, ahora esa amistad no me conviene y es difícil y duele dejarla. Y voy a traer este ejemplo porque hasta ahora yo no había sabido que lo que yo tenía era orgullo, ¿verdad? Y cuando yo fui a la iglesia, a la vida verdadera, y habían estos tremendos cultos que estaba, oh my God, el Espíritu Santo, eso era fuego lo que había en esa iglesia. Y yo sentada en la parte de atrás, como una momia, porque eso era una momia. Pero ahora yo entendí que el orgullo no me dejaba a mí hacer lo que yo tenía que hacer. Y yo estaba pensando en mi mente, esta gente yo creo que ellos están haciéndose, porque yo no siento nada. Y mira cómo ellos están ahí, brincando, saltando, gozándose, hablando, y yo no siento ni pío. Y yo dije, bueno, pero yo tengo que empezar a saber qué es lo que yo puedo hacer para que esto se cambie, ¿verdad? Para yo poder sentir. Si es verdad, yo lo quiero sentir. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, pues yo me fui moviendo, ¿verdad? Poco a poco me fui moviendo hasta llegar al frente. Entonces, el pastor de nosotros siempre diga, glorifiquen a Dios porque Dios se glorifica con la voz alta, ¿verdad? Porque cuando tú le das gracias a una persona, tú no dices, ay, gracias, ay, qué bueno. No, tú le dices, ay, gracias por todo lo que tú has hecho,
pues al Señor que nos da tantas cosas y que es tan maravilloso y que es tan único, pues entonces tú tienes que alabarle con voz alta, ¿verdad? Pero yo no entendía eso de mi orgullo del qué dirán. ¿Qué van a decir? Ay, Dios mío, si yo, la boquita me sale feíto cuando yo digo gloria a Dios y aleluya. Ay, no, yo no me atrevo, yo no voy a decir eso, me orgullo es bastante. Hasta que yo pasé al frente y yo cerré los ojos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues gloria a Dios, aleluya. Yo no sé alabar al Señor, pero si aquel dice santo, pues yo voy a decir santo. Y si aquel dice gloria a Dios, yo voy a decir gloria a Dios, ¿verdad? Y como yo estaba pidiendo que ellos estaban diciendo, ¿verdad? Que era que se hacían, pues Dios dijo, bueno, el que no se le da caldo, se le dan 3 tazas, como dicen. Y entonces yo sentí lo que ellos estaban haciendo, pero lo sentí cuando me moví del lugar, cuando hice algo diferente, cuando el orgullo se me cayó y yo dije, no, olvídate del orgullo, yo voy para el frente, que digan lo que, aunque yo no abría los ojos hasta que se acababa la hora de oración, para que no me vieran, pero lo hice. Y fue tan grande lo que yo sentía, que eso que yo sentía a mí me duró por semana, no fue un día nada más, semana. Y algunas veces pues uno tiene que dejar todas esas cosas, malas costumbres, orgullos, envidia, estar hablando de las personas. Y son muchas cosas que algunas veces uno hace inconscientemente, pero que sí que tienen que dejarlas. Yo sé lo que es venir ahora a la iglesia, ¿verdad? Y adorar al Señor y decir santo, gloria a Dios y aleluya. Y es un placer y es un honor, ¿verdad? Porque tenemos que ofrecer, ¿verdad? Ofrenda de alabanza cuando llegamos a la casa, a sus atrios, ¿verdad? Con alabanza. Pero también he tenido ocasiones por circunstancias en mi vida que no es lo mismo. Pero a veces tú llegas a la iglesia, tienes un familiar enfermo, cuando estás saliendo por la puerta ahí te pasó un bochinche, un problema que te trajeron a tu casa y diferentes cosas, ¿verdad? Pero ahí cuando tú alabas al Señor, ¿verdad? Estás haciendo un sacrificio vivo, porque tú estás haciendo un sacrificio que aunque tú no quieras, tú estás obligando tu cuerpo a alabarle, porque el Señor se merece todo, porque nos da tantas cosas, porque nos da tantas, ¿verdad? Las misericordias de Él son grandes para nosotros, pero aún si Él no nos diera nada, absolutamente nada, todavía tenemos que alabarle y glorificarle por quien es Él, solamente por eso, ¿verdad? Sacrificio vivo, ¿verdad? Es una acción que no se hace solamente un día. Esto es como un estilo de vida, no mientras estamos en el templo, un estilo de vida día a día. Sacrificio vivo es dejar hábitos que afectan nuestra vida espiritual, como dije antes, y nos quitan el tiempo para tener una comunión diaria con Cristo, aunque sea algo pequeñito, algo que tú dices, si el hábito de tú estar viendo televisión o una novela te quita, ¿verdad?, de tu vida espiritual, entonces tú tienes que detener eso que tú estás haciendo. Entonces, puse un ejemplo aquí, ¿verdad? Porque es un estilo de vida, no es cuando estamos en el templo, porque en el templo, ¿verdad? Todo el mundo es santo, todo el mundo dice gloria a Dios y aleluya, pero lo importante es cuando tú sales de ahí, cómo tú te comportas. Traje este ejemplo, ¿verdad? Cuando tú estás en el trabajo y tu jefe te dice algo, ¿cómo que tú te comportas, verdad? Cuando se nos cruza alguien en el camino y te dan un corte de pastelillo, como dicen en Puerto Rico, y tú quieres, te tienes que morder la lengua porque tú tienes que decirle cuantas mil cosas, pero tú dices, Señor, no puedo dejar sacar el viejo hombre hay que crucificarlo, hay que matarlo, y tú te quedas calladito, ¿verdad? Para que tú no digas nada, que a veces quiere, ¿verdad?, sacarle la mano entera, pero tú te tranquilizas porque dice, eso no le agrada a Dios. Pero esto es una lucha que tenemos día a día, esta lucha no se acaba nunca. Y aún en las cosas que ya no te molestan, todavía nosotros no nos podemos descuidar. Porque dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Yo puedo estar más firme que nadie y caer por una tontería, por una cosita pequeñita. Entonces nosotros tenemos que estar en esta lucha día por día. Esto no se acaba. Ahora, vamos otra vez al verso, ¿verdad? Dice,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿verdad? Ahora, cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. El estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no son menos que los estándares del antiguo pacto, ¿verdad? Los nuevos no son menos que los del antiguo pacto. En el antiguo pacto sabemos que el sacrificio debía ser puro, sin mancha, sin defecto, de acuerdo con la ordenanza de Dios al pueblo. En Levíticos 1:10 dice, y si hubiera en el defecto, si fuera ciego o cojo, o hubiera en cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios, ¿verdad? Entonces, santo, santificado, que quiere decir separado para Dios. No puedes separarte para Dios y separarte otra cosa a la misma vez. Solamente para Dios y punto y se acabó. Porque no puedes estar en dos aguas. Ahora, puse este otro ejemplo. Vengo a la iglesia los días que hay culto, hago todo lo que tengo que hacer, pero cuando salgo de ahí hago cosas que no le agradan a Dios. Y también puede ser tan simple como esto, los días de culto, oro, alabo, pero cuando yo estoy en mi casa se me olvida orar, se me olvida leer la Biblia, se me olvida tener una comunicación con Dios, ¿verdad? Ahora mentimos, ¿verdad? Mentimos en los taxes para ganarnos un dinerito y hasta a veces somos capaces de arrastrar a nuestros hijos con las mentiras. Y yo estoy generalizando con esto, ¿verdad? Es un ejemplo que traje. Ahora vamos al culto racional. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, la antigua palabra griega para racional es lógicos. También puede ser traducida de la palabra lógico, coherente, fundamentado en razones razonables. Ahora, culto racional es un sacrificio inteligente, o sea, que no lo hacemos como zombies ni con sentido. Un sacrificio, el culto racional lo hacemos con todos nuestros sentidos a sabiendas, ¿verdad? Porque va de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, tu sacrificio debe ser pensando, Señor, me sacrifico porque deseo que las cosas, porque deseo dejar las cosas que se interponen entre tú y yo, ¿verdad? Eso es un pensamiento de decir, Señor, mira, yo no quiero tener las cosas que se ponen entre tú y yo. No sacrificando a media o forzado, porque todo lo que damos es para Dios. Solo lo damos de nuestra propia voluntad. Nadie te puede, forzar. Entonces, no es un juego o pretender que estamos tratando de justificarnos. El sacrificio, ¿verdad? Es una cosa seria, porque es para Dios y tenemos que morir para vivir para Dios. Dice en Galatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el culto racional es una vida de adoración de acuerdo con la palabra de Dios. Estamos constantemente sacrificando porque mientras nosotros estemos en este mundo, buscamos la perfección divina y al ponernos en el altar estamos aceptando todos los procesos necesarios. Entonces, vamos otra vez a Romanos 2, pero el capítulo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O quiere decir, no nos conforméis a este siglo, no nos conforméis a esta era. El que desea servir a Dios no debe seguir el camino de este siglo, donde los valores cambian a cada instante. Ejemplo, ¿verdad? Lo que se toleraba antes, ahora, lo que no se toleraba antes, ahora, porque estamos en otros tiempos y estamos en otra era, entonces sí se tolera. La sociedad va cambiando y también van cambiando los valores con ella. Antes todo lo relacionado con Dios se honraba.
Y en estos días mencionar el nombre de Dios es como una burla y afrenta en común. Como digo esto porque, ¿verdad? Antes yo me acuerdo que en la Semana Santa todo era santidad. A ti no te dejaban hacer nada. Después de después de las 12 tú no podías ni tocar ni un cuchillo, ¿verdad? Pero ahora viene la Semana Santa y es como un día festivo, todas las tiendas están abiertas, la gente lo coge para, en vez de ir al templo, ¿verdad? Lo cogen para irse por ahí, a pasear, de vacaciones, y todo está cambiando. Y cuando digo que a veces el nombre de Dios es como burla y afrenta, pues cuántas películas se han hecho, ¿verdad? Poniendo a Jesucristo como homosexual, películas que relajan el cristianismo. Entonces no nos podemos conformar a este siglo ni a esta era, ¿verdad? El cristiano es más tolerante al pecado, con la excusa de que estamos en estos tiempos, se puede hacer. Eso era antes, ¿verdad? Estaban con un legalismo, pero ahora yo puedo hacer X cosas porque ahora estamos en otras eras, otra cosa, ¿verdad? Los homosexuales se casan, las mujeres se hacen abortos hasta los 20 semanas, y hay sitios que no me acuerdo muy bien ahora, pero estaba leyendo que hay ciudades o países donde ahora las mujeres tienen un niño y hasta que lo nacen y ya no lo quieren, entonces ni lo tocan, lo dejan ahí que se muera. Y todas estas cosas están pasando, ¿verdad? Fornicación, prostitución, etcétera, etcétera. Podíamos hacer la lista y la lista es bastante grande. Ahora, siempre estas cosas han existido, ¿verdad? Han existido los homosexuales, las prostitutas, la fornicación, todo esto había existido por siempre, pero antes había una vergüenza, antes no se sabía, antes no lo decían, ¿verdad? Había homosexuales y estaba metido en el closet, pero ahora, mira, ahora salieron del closet rapidito. Pero antes todo estaba calladito, no había nada, pero ahora es normal, estamos en otro mundo, estamos en otra era, todo es normal. Hoy día se hace sin problema o vergüenza y todo está ok, todo está ok. Ahora, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Aunque el mundo sigue cambiando, ¿verdad? La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios permanece para siempre, y todos esos estatutos, ¿verdad? Y todas estas cosas que nosotros tenemos que regir están ahí, eso no cambia. Y dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? No cambia. Ahora, vamos otra vez al versículo. Si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, quiere decir que yo no me quiero conformar a este mundo. Yo lo quiero ser transformado, pero ¿cómo yo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema con muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos o solo les importa el hacer, trabajar. O sea, la vida basada en sentimientos dice cómo me siento hoy, cómo me siento en cuanto a mi trabajo, cómo me siento en cuanto a mi esposa, cómo me siento en cuanto a la adoración, cómo me siento en cuanto al predicador. Esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios porque ignora la renovación de la mente. Ahora, la vida basada en hechos dice, tú no me des tu teología, solo dime qué debo hacer. ¿Verdad? Dame los 4 puntos para esto y las 7 claves para aquello. Eso es lo único que me interesa saber. No me interesa saber ninguno de la verdad, solamente cómo yo lo puedo hacer. Esta vida de ocupación nunca conocerá el poder de la transformación de Dios porque ignoran la renovación de la mente. Ejemplo, tú dices, bueno, el Señor sana. Y vienen y te dicen, pero ¿cómo yo lo hago? Yo tengo depresión y tengo un dolor aquí. ¿Dónde hago? ¿Me piro en la primera fila? O me siento aquí, me siento al lado de fulanita, ¿cómo yo lo hago, verdad? Y en vez de meterse en la palabra para que le cambie la manera de pensar, ¿verdad? Dios nunca está en contra de los principios de sentir y hacer, porque Dios es un Dios de sentimientos poderosos y apasionados y nos ordena a ser hacedores. Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. La primera pregunta que nosotros nos debemos hacer
no puede ser, no puede ser. La primera pregunta, no puede ser. ¿Cómo me siento? ¿O qué puedo hacer? Más bien tenemos que decir qué es verdad aquí, qué dice la palabra de Dios, cómo yo voy a averiguar qué es lo que tengo que hacer por la palabra de Dios, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Renovando nuestras mentes, tenemos que estar siempre alerta, ¿verdad? Alertas en una mente dispuesta a obedecer para resistir todos los dardos del enemigo, para resistir todas las cosas que nos vienen malas, ¿verdad? Tenemos que tener una mente renovada y estar alertas. Ahora, santo. Quiere decir apartado para la santa voluntad y el servicio de Dios. El pueblo de Dios es santo, apartado para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, esta renovación solamente puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar, ¿verdad? Porque eso no lo podemos hacer por nosotros mismos, lo hacemos por cuando el Espíritu Santo cambia nuestras mentes mediante el estudio, meditación constante de las Escrituras, ¿verdad? Dios nos dejó este libro que ahí nos tiene de todo. Yo siempre digo, mira, ¿tienes depresión? No gastes tu dinerito en el psicólogo, métete en la palabra. Ahí tenemos de todo, consejería, todo lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, debemos ser radicales en nuestra fe, sin variaciones modernas. Todo lo que sea moderno, lo que tú sabes, la palabra te dice, eso es lo que es. Que vengan cosas modernas, no, yo sé lo que yo tengo que hacer, esto dice en la palabra, porque para eso Dios no las dejó. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿verdad? Él no cambia. Y dice en Hebreos 13:8, debemos mantenernos conectados con Jesucristo y su Espíritu, aceptando cada revelación y enseñanza que viene de Él, ¿verdad? Y cómo lo sabemos, ¿verdad? Metiéndonos en la palabra día a día y estar en comunión con Él para que Él sea el que nos dirija. Dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vamos nuevamente a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Vamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nuestra carne no muere, la cual es nuestra voluntad, producto de toda nuestra filosofía humana, entonces jamás podemos entender el corazón de Dios. Y Pablo dice en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dos, ¿verdad? Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quiero, ¿verdad? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, pues eso es lo que yo hago. Pero si nosotros no morimos, no podemos entender la voluntad de Dios, ¿verdad? Si no matamos a ese viejo hombre, si no dejamos todas esas costumbres que venimos arrastrando, ¿verdad? Desde toda la vida, que se nos han pegado a nosotros, pues no podemos saber la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es? ¿Verdad? Que es cuán agradable y perfecta es. Y entonces, si nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Esto causará que abortemos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, para concluir, ¿verdad? Haciendo todo lo que el Espíritu nos aconsejó al principio, que lo que estamos hablando, descubriremos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo principal en nuestra búsqueda día a día. Si no sabemos cuál es el deseo de Dios, nos compartiremos como gallinas sin cabezas por ahí, como tú alguna vez has dicho, estoy como una gallina sin cabeza, haciendo de todo un poco y no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos no tiene sentido si no nos vamos a dirigir por la voluntad de Dios. El deseo o la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, ya teniendo todo eso bien sabido, viviremos en paz porque estas cualidades de Dios son un beneficio invaluable para nosotros, para cada cristiano, ¿verdad?
Ahora, mientras más tengamos en nuestros corazones de Él, de Jesús, nuestros entendimientos estarán más pulidos, ¿verdad? Para nosotros entender mejor sus mandamientos y su palabra. Nuestros entendimientos tienen que estar renovándose cada día y entonces veremos la gloria de Dios. Y comprendiendo que Dios es todo en nuestras vidas y con esa seguridad radical podremos ser portavoces genuinas de un evangelio puro y claro para toda la humanidad. Y muchas veces como humanos se nos hace difícil rendir sacrificios vivos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando, como yo dije antes, cuando hay una enfermedad, cuando todo nos sale mal, es un poquito difícil, pero tenemos que acordarnos que Él no nos dejó solos, Dios nos dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no nos va a dar algo que nosotros no podemos hacer. Y el Espíritu Santo nos ayuda en medio de todas nuestras batallas, ¿verdad? Porque dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose mi poder, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiere decir que Él no nos va a pedir algo imposible de hacer y tampoco nos va a dejar solos. Cuando más nosotros estemos tristes, cuando más decimos no podemos, el Espíritu Santo está ahí para redarguirnos, ¿verdad? Cuando tengamos algo malo, cuando un mal pensamiento, pero también está ahí para abrazarnos, para estar con nosotros, para dirigirnos, para decirnos, tú no estás solo. Amén. El Señor les bendiga. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien amados, hasta aquí esta parte del día de hoy. Estamos confiados que la palabra de Dios ha hecho hincapié en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón y que va a dar fruto. Amén. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.